Entonces tenemos en estos 6 versículos tres etapas, es decir, procedencia del Evangelio, esencia del Evangelio, ser de Cristo. Objetivo, el Evangelio se predica para que lleguemos a ser de Cristo. Los versos que siguen están hablando del anhelo que Pablo tenía de ir a la iglesia de Roma para comunicarles algún don espiritual, para recrearse con ellos en la fe común, ¿sí? La fe de los romanos y la fe de Pablo, y para tener entre ellos algún fruto como entre los demás gentiles. O sea que del verso 8 hasta el verso 13 se hace esa explicación, y el verso 14 y 15 hablan de el sentido de Pablo de considerarse un deudor de los griegos y de los no griegos, de los sabios y de los no sabios. Y eso es precisamente consecuente si nosotros realizamos todo lo que es el Evangelio, y que ese Evangelio de la gloria del Dios bendito nos ha sido encomendado a nosotros, como lo fue a Pablo. Pues lo consecuente o el resultado es que somos deudores del mundo, sea de unos o sea de otros, pero somos deudores porque mientras que hemos sido enriquecidos con el Evangelio, otros están empobrecidos con el pecado, arruinados, perdidos en el mundo, sin Dios, sin esperanza y sin salvación. Entonces, lo que motivaba a Pablo a predicar el Evangelio con la abnegación, con la pasión con que lo hizo, es precisamente el tener ese sentido, ese concepto de que él era un deudor. Y creo que lo propio debe ser con nosotros. No debemos predicar el Evangelio por los diezmos, por la comida, por el bienestar temporal, es decir, porque si lo hacemos por eso, pues la vista nuestra está muy corta. Sería rebajar el Evangelio a una profesión para vivir, es decir, sería despojar el Evangelio de la inmensidad de sus riquezas. Recuerden lo que Pablo dijo a los Corintios también: ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y también Pablo dijo: nosotros como pobres, no es que seamos pobres, como pobres. Al cristiano no le cabe la palabra pobre. Nosotros como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Entonces, ese sentido, ese concepto de haber recibido por el Evangelio las inescrutables riquezas de Cristo, haber recibido los bienes o las bendiciones de Dios, la paz, la salvación, la multiforme gracia,
ese sentido de haber sido enriquecidos y de que a nosotros se nos ha encargado la predicación del Evangelio, es lo que nos debe llevar a predicar el Evangelio con denuedo, con desvelo, con pasión, con amor hacia el mundo perdido, porque creo que por lo que vimos esta mañana podemos entender claramente lo que dice la Escritura, que Jesucristo es la única esperanza. Está con nosotros, lo tenemos. Si no lo compartimos, si no repartimos, pues seremos culpables de no pagar la deuda, de no cumplir con nuestra generación. Cada generación tiene su responsabilidad. Los que nos precedieron, ellos serán responsables de lo que les correspondió en su tiempo. Los que vengan, si es que hay otras generaciones para predicar el Evangelio, tendrán su responsabilidad, pero nosotros tenemos la nuestra. David sirvió a Dios en su generación y fue recogido a su pueblo. Aleluya al Señor. Entonces Pablo dijo, yo soy deudor a los sabios y a los no sabios, a los griegos y a los no griegos, y por eso estoy presto a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La presteza, la prontitud, la devoción, todo lo que podemos ponerle a este trabajo depende de la visión que tenemos. Si no tenemos visión de lo que esto es, pues simplemente haremos las cosas de la manera que se puedan hacer, pero si vemos lo que esto es, nos esforzaremos, no escatimaremos sacrificio, esfuerzo, de cualquier sentido, de tiempo, de salud, de dinero, lo que sea, con el fin de llevar y predicar el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. Gloria al Señor Jesús. También en el capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo habló de este encargo. Primera de Corintios 9, 16 y 17 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, si lo hacemos de buena gana, si no estamos predicando simplemente por lo que podamos recibir aquí en este mundo, sino que lo hacemos generosamente de buena voluntad, recompensa tendremos. Aleluya. Gloria al Señor. Y si lo hacemos de mala gana, de todas maneras, la comisión nos ha sido impuesta, pero realmente predicar el Evangelio de mala gana ni se agradará al Señor, y como eso trasciende, como uno no puede ocultar los sentimientos, pues eso trasciende a la gente, y la gente no va mucho a querer escuchar a una persona que predica algo de mala gana. De manera que pongámosle toda la voluntad, toda la generosidad, toda la inteligencia, todo lo que por la gracia de Dios somos y tenemos para que prediquemos este Evangelio en esta generación, en este tiempo que nos ha correspondido vivir.
Bueno, ahí siguen entonces varios porque se ha de predicar el Evangelio, porque es la potencia de Dios para salvar, porque en él se revela la justicia de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O sea que ahí hay varios motivos por qué se debe predicar el Evangelio. El Evangelio se predica primero que todo por lo que el Evangelio es: la potencia de Dios para salvar. Porque en el Evangelio se descubre la justicia de Dios por fe y para fe, a fin de que el justo viva por la fe. Porque el Evangelio es el mensaje de la paz, porque es el mensaje de los bienes, porque es el Evangelio de la gloria del Dios bendito, porque es el Evangelio eterno. En fin, ahí se pueden sumar muchos más. Entonces el Evangelio se predica por lo que el Evangelio es, primero que todo. Y segundo, por los que vienen ahí, los otros ¿por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir, el Evangelio hay que predicarlo porque sobre el pecador está colgando la espada de la ira de Dios. El Salmo 7 dice: Jehová está airado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, tengo mi espada afilada y acicalada, y he preparado armas de muerte. San Juan 3:18 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Perdón, ese es el 19, ¿no? El 18 es: el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya está condenado. El Evangelio hay que predicarlo porque la gente no es que se va a condenar, la gente está condenada. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya está condenado. El verso 36 de ese mismo capítulo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es que le va a caer, es que está sobre él. Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino a condenar el mundo porque el mundo estaba condenado hacía mucho tiempo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el Evangelio hay que predicarlo porque la humanidad está perdida en sus pecados y sobre ellos cuelga la espada de la ira de Dios. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces por eso el Evangelio no se puede predicar en una forma vaga, ni displicente, ni aquellos como que hacen las cosas como que si no quisieran hacerlas. Es decir, no, esto hay que predicarlo con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo lo que somos, porque además
de ser el Evangelio el poder de Dios para salvar, los que nos oyen están en esa condición de salvarlos, es decir, necesitando esta salvación. De ahí entonces que, como les he dicho otras veces, tenemos que volcar todo nuestro esfuerzo de oración hacia la predicación, que la predicación sea con tal eficacia que las gentes puedan ver su condición, ver su necesidad y ver sobre todo la inmensa provisión que Dios ha hecho para salvarlos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, de modo que por esas razones necesitamos profundizar en el Evangelio y predicar con vehemencia, predicar con pasión, predicar, es decir, con denuedo, para que además del poder de Dios, también el instrumento sea un instrumento apto, también agradable a aquel que lo envió a predicar la palabra del Señor. En esta segunda parte del capítulo 1, o sea, del 18 hasta el 32, está la culpabilidad, la depravación de la humanidad. Es decir, si en los primeros versos vemos el Evangelio como el remedio universal, en lo que hemos leído en la segunda parte vemos el mal universal. ¿Sí? Porque aquí, en estos versículos, se enumera el pecado desde su entrada. Y señala la culpabilidad de todas las naciones, de todos los tiempos, y precisamente por esa situación es que se necesita anunciar el Evangelio. En los versos 19, 20, 21, hasta el verso 24, está hablando de las primeras generaciones que poblaron el mundo. Esas generaciones que no tenían una Biblia, que no tuvieron un profeta, que solo conocían a Dios por la creación. Que si usted ha puesto cuidado en la lectura de la Biblia, usted note que en el libro de Génesis, que encierra un periodo de 2500 años, Dios no trató sino con algunas personas: Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Dios no trató con naciones, con pueblos, solo trató con unos individuos. Y en uno de los discursos de Pablo en los Hechos, capítulo 14, allí Pablo dijo que Dios había dejado andar a las naciones en sus caminos. 14:16. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, esas primeras generaciones prediluvianas y aún postdiluvianas, la única revelación que ellos tenían era la creación. Dice, las cosas invisibles de Él,
como son su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la revelación de ellos fue la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Ellos no tenían profetas, ni mucho menos un libro. Si bien Dios no trató con esas naciones, dice que no se dejó sin testimonio, dándoles tiempos fructíferos, lluvias, porque su sol ha salido para buenos y malos y su lluvia ha venido para justos e injustos. En fin, la providencia de Dios se ha revelado a lo largo de todas las edades, llenando de bien a las criaturas. Pero ¿qué pasó con esas generaciones? Dice que conociendo a Dios, o habiendo conocido a Dios, dice, no le dieron gracias, ni le glorificaron. Es decir, esas generaciones conocieron a Dios de esa manera, pero no le dieron gracias, ni le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesándose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Usted puede ver, los postdiluvianos se hicieron una torre, o querían hacerse una torre y hacerse un nombre, para si eran esparcidos. O sea, ellos no estaban teniendo en cuenta a Dios, sino que ellos estaban construyendo su propio destino. Dijeron, hagámonos un nombre, hagámonos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Es decir, ellos no tenían en cuenta al Creador, aunque la creación les estaba diciendo que tras ella había un gran Creador. ¿Y qué pasó con esas generaciones? Sus razonamientos fueron entenebrecidos y profesándose ser sabios llegaron a ser necios y cambiaron al Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está el descenso del hombre primitivo. Primero imaginó a Dios como un hombre, luego como un ave, después como un cuadrúpedo y terminó como un reptil. Por eso usted lee que rendían culto a todas estas figuras, y por eso usted ve que los ídolos que tenían los egipcios, los babilonios, los asirios, eran figuras mezcladas de hombres con bestias, con reptiles o con aves, en fin. Todo eso fue la degeneración de la mente humana, pretendiendo ser sabios sin Dios. Como decíamos esta mañana, Él es la luz que alumbra a todo hombre. O sea que el que desecha la luz queda en las tinieblas. Y por eso sucedieron estas cosas. Pero hermanos, esto no es solo cuestión de ese lejano pasado, porque los que hoy dicen que su tatarabuelo fue un mono o un chimpancé, pues están diciendo lo mismo, están en las mismas. Sí, los que están creyendo en la evolución, que el hombre no fue creado por Dios, sino que evolucionó de las plantas y de los animales, pues están en la misma cosa. O sea que la civilización pues ha crecido por unos lados, pero el hombre sigue siendo degenerado en ese sentido espiritual
y consecuentemente moral. Entonces, esas afirmaciones donde hoy la gente prefiere decir que su abuelo fue un animal, entonces están en la misma condición. Por eso es que necesitamos predicar el Evangelio, porque el mundo está perdido en la misma situación como lo estaba en el principio. Y precisamente por esa situación, note que hay 3 partes aquí, 3 versos donde dice que Dios los entregó. O sea, Dios los condenó a un estado de cosas sencillamente por no querer conocer a Dios ni darle a Dios el honor que le corresponde. Vamos a mirar esos apartes. Versículo 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pues ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto al Creador, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Y al que Dios lo entrega, eso no hay quien lo salve. Al que Dios deja, no hay quien lo encuentre. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Gloria a Dios. Usted ha leído en la Biblia y en la historia secular también se ve eso, que esas naciones llegaron a prácticas horrorosas, como el caso de Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los ángeles a sacar a Lot, a su mujer y a sus hijas. Los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, creyendo que estos eran hombres, que eran varones, para conocerlos. O sea que el homosexualismo era lo común, lo natural. Y eso fue la consecuencia, de, conociendo a Dios, no darle gracias ni glorificarle. Dios los entregó a eso. Y usted lee en el Antiguo Testamento que habían naciones donde sacrificaban sus hijos a los dioses. Y leyendo la historia, muchos de esos cultos a los ídolos, a esos dioses, eran cultos inmorales, donde operaban las relaciones del sexo y el homosexualismo en los mismos templos. Sí, pero toda esa degeneración moral y espiritual de esas naciones fue el resultado de que, conociendo a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron creyéndose ser sabios y desplazando a Dios. Por eso no debemos sorprendernos que eso esté proliferando tanto en el mundo, precisamente porque el mundo ha estado rechazando, menospreciando
la luz del Evangelio, precisamente en países donde el Evangelio ha tenido arraigo y donde se ha difundido hacia otras partes del mundo, pero donde también muchos sectores de la sociedad han rechazado el Evangelio. Allí también han sucedido esas cosas donde los hombres y las mujeres han caído en esa degeneración moral. Eso nos sirve para darnos cuenta que aunque Dios es tan generoso y tan rico, Dios también es severo, Dios también es justo y Dios condena la maldad. Además, no pensemos solo en esa clase de gentes, sino que los últimos versículos, el 29, 30, 31 y 32, ahí hay una lista de pecados de la que no se escapa nadie, porque de la otra, sí muchos nos escapamos, pero de la que sigue ahí, ¿quién se escapará? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, natural, implacable, sin misericordia. Vea qué lista tan larga, y de a esa lista no se escapa nadie, porque el que no ha sido una cosa ha sido otro. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente los homosexuales, sino todos esos otros, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. O sea, estos versículos están revelando la depravación de la humanidad y la culpabilidad de todos. Ahí en esa lista estamos todos, toda la humanidad, en esa lista que concluye el capítulo. Pero desde luego, Dios revela la culpabilidad del hombre para que al presentarle el remedio, el hombre se dé cuenta que Dios lo ama, que Dios ha provisto salvación y que lo único que le queda es recibir esa provisión dada por Dios. El capítulo 2 viene el juicio de Dios contra el pecado. Ese juicio está en 6 puntos para los gentiles y 1 para los judíos. Vamos a ver, abra los ojos y abra la Biblia y verá que se le va el sueño. Si uno no hace nada, se puede dormir en cualquier lado, pero si uno pone a trabajar la mente, y aunque se abre los ojos y abre la Biblia, pues entonces no se va a dormir. Bueno, capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? La lista que leímos antes, en el capítulo 1, es según verdad. El juicio de Dios es según verdad. Ese es el punto 1. ¿Por qué se señala aquí a los que juzgan?
sencillamente porque en toda sociedad y en todo tiempo siempre ha habido los llamados inmorales y los llamados moralistas. Los inmorales son esos que la sociedad señala y los moralistas los que se mantienen dentro de un marco de normas que ellos han establecido. Un ejemplo, en los días que Cristo estuvo en la tierra habían los fariseos que se consideraban los separados y ellos señalaban a los publicanos y las rameras. A los samaritanos los señalaban también, a los gentiles. Pero ellos consideraban que tenían en la ley la ciencia y la forma de la verdad, y entonces ellos eran los moralistas que juzgaban aquellas cosas. Pero entonces aquí dice que cualquiera que juzga a otro es inexcusable por cuanto es también culpable de alguno de esos pecados. Puede ser que no lo sea de esos pecados de bajo fondo, pero ahí están todos los demás: la mentira, el engaño, la envidia, el rencor, la maldad, en fin, ahí está todo lo que la humanidad llama común y corriente o practica común y corriente. O sea que el moralista, ya sea judío, ya sea gentil, ya sea de la religión o no lo sea, por el hecho de juzgar y señalar ciertos pecados, no queda exento o excluido del juicio de Dios, sino que él también será juzgado según la verdad. Y piénsase esto, hombre de Dios, tú que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El moralista, además de ser culpable de pecados, comete el peor pecado, el de rechazar la benignidad de Dios, la bondad de Dios. Porque usted ha notado que muchas veces predica el evangelio y dicen las mujeres, dice, qué bueno eso para mi marido que es un borracho. O alguna madre dice, qué bueno esto para mi hijo que es un marihuanero. O el otro dice, qué bueno esto es para fulano de tal que es tal y tal cosa. ¿Qué está haciendo esa gente? Están juzgando y menospreciando, es decir, señalando que esto solo lo necesitan aquellos. No solo están juzgando a alguien y excluyéndose ellos, sino menospreciando la benignidad de Dios y la bondad de Dios, que es la que guía al arrepentimiento. En Mateo 21 hay una parábola que Jesús le dijo a los fariseos para ilustrarles esto. Él les dijo, un padre tenía 2 hijos y dijo al primero, hijo, ve a mi viña. Y él dijo, no voy. Pero luego se arrepintió y fue. Y le dijo al segundo, ve a mi viña. Él dijo, sí voy, y no fue. Entonces Jesús le preguntó a los fariseos, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijo, pues el primero, porque él dijo que no iba
pero se arrepintió y fue. Y el otro dijo que sí iba y no fue. Entonces le dijo, bueno, ¿veis esto? Vino Juan en camino de justicia y los publicanos y las rameras se arrepintieron creyéndole y bautizándose. Y vosotros, aún viendo esto, no os habéis arrepentido. Por eso os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos era la gente señalada, estaban fuera del marco religioso, del marco moral. Los fariseos eran los separados, la sociedad religiosa, los estrictos, los intérpretes, los legalistas. Y los publicanos y las rameras no, era la gente allá afuera de ese marco. O sea, ellos fueron los que dijeron no. Pero cuando oyeron a Juan, que tras él venía el que era más poderoso, se arrepintieron y le creyeron y dijeron sí. Dice, y vosotros los segundos que dijeron sí, nosotros somos los que hacemos la voluntad de Dios, nosotros somos los que leemos la Biblia, nosotros somos los que guardamos el sábado, somos los que hacemos esto. Pues habían dicho sí, pero estaban haciendo no. Y ni aún viendo que los publicanos y las rameras se arrepentían y obedecían el bautismo de Juan, aún ellos viendo eso, no se arrepentían. Entonces, por eso, quien quiera que sea el hombre, quien quiera que sea la religión, quien quiera que sea la condición, nadie absolutamente en ese sentido está en capacidad de juzgar a otro porque es culpable, sino de lo mismo de otra cosa. Y el moralista incurre en el pecado de despreciar la benignidad de Dios que le guía al arrepentimiento, porque piensa que como no es como el borracho de la esquina o el ladrón de la media cuadra o la mujer de vida licenciosa de la otra calle, piensa que por eso no necesita el Evangelio. No, el Evangelio es la salvación para toda la familia humana, porque el pecado entró por un hombre y nos arropó a todos. Por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está el borrachito y la señora honorable, ahí está el ladrón y el buen ciudadano, ahí está toda la familia humana en ese todos. Ese es un todos absoluto que no excluye a nadie. Entonces los que rechazan el Evangelio están atesorando, echándole más leña al tercio, atesorando, amontonando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. El juicio será justo, ese es lo segundo. Verso 6, el cual pagará a cada uno según sus obras. 3, o sea, juicio según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo aquel ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. 4, o sea, el juicio es sin acepción de personas. En eso es lo que Dios no hace acepción de personas y manda que no se haga en el juicio.
Pero Dios sí hace acepción de personas en otros casos, en otras cosas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos hacen milagros? A cada uno se le dio la medida conforme al don de Cristo. A veces la gente piensa que si una persona no hace lo que otro hace es porque está haciendo acepción de personas. Lo que Dios no hace acepción de personas es en el juicio. El juicio es sin acepción. El grande y el pequeño, no se mira ninguna condición, sino que el juicio es según verdad, es justo, es según las obras y es sin acepción de personas. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Punto quinto. O sea, no es el saber, no es el oír, sino la práctica. El juicio será por la práctica y no por el saber. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Punto 6. O sea, el juicio no será según las apariencias, sino según los hechos, porque todo será descubierto. Este juicio es el juicio cómo Dios va a juzgar las gentes, las naciones. No se está refiriendo a la iglesia. Porque la sentencia de San Marcos 16 solo le cae al que oye el evangelio. El que creyere el evangelio y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. El que no oyó el evangelio ni lo pudo recibir ni lo pudo rechazar. Porque ¿cómo se va a creer lo que no se ha oído, lo que no se sabe? ¿O cómo se va a rechazar lo que nunca le han dado a uno? Por lo tanto, este juicio de que está hablando Pablo aquí es cómo Dios va a juzgar las naciones. Y voy a hacerles un pequeño recuento de los diferentes juicios, porque a veces se aplican los juicios de una parte a otra. En el Nuevo Testamento se nos habla de varios juicios. Este es el juicio cómo Dios juzgará a las naciones. O sea, cómo será el juicio a los que estarán ante el trono blanco. Los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Los que por la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Pero los que no tuvieron ley, porque hay que entender que la ley fue dada a Israel, y esa ley solo trascendió a unos países vecinos. Por ejemplo, ustedes ven en el Antiguo Testamento que algunos reyes o reinas vinieron de sus países a visitar a Israel, a ver la gloria de Salomón y a ver todas estas cosas. O sea, fue porque trascendió.
Las glorias del Dios de Israel trascendieron a las otras naciones y ellos vinieron para ver y oír lo que allí había. Pero la mayoría de las naciones no conocieron la ley que Dios dio en el Sinaí. Por eso los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Los que por la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Pero los gentiles que no teniendo ley o que no tienen ley, dice, y hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No está diciendo que por la ley que ellos tuvieron van a salvarse o no, porque está hablando del juicio, sino que como todas las sociedades, aún las sociedades indígenas, cuanto más los pueblos civilizados de todas las épocas han tenido sus leyes, unas escritas en sus códigos y otras escritas en sus conciencias. Entonces, esa ley que ellos tuvieron será el argumento que los acusará o los defenderá en aquel día cuando Dios juzgará los secretos de los hombres conforme al evangelio. Entonces ahí está la respuesta a la pregunta de la gente ¿qué pasó con los abuelos nuestros que no oyeron el evangelio? ¿Qué pasó con los indígenas que han muerto sin conocer el evangelio? ¿Qué pasó con las naciones que no conocieron el evangelio? Todas las naciones tuvieron una ley. No la ley de Moisés, sino alguna ley. Cualquiera que ha ido a una tribu de indígenas se ha dado cuenta que ellos tienen allí sus leyes, sus normas con las que aprueban o desaprueban los actos de la comunidad. Entonces, esa ley que generalmente no está escrita en libros, está escrita en las conciencias de ellos, y con ella Dios juzgará aquel día los secretos, descubrirá los secretos de los hombres. Entonces, hablemos de los varios juicios para... Hermano, les hago una pequeña aclaración, pero con esta ley te van a ser santos o únicamente les va a servir para ser juzgados. Eso es lo que dice ahí. Para ser juzgados únicamente. Eso es lo que dice ahí nada más. En el trono blanco dice, estarán los muertos grandes y pequeños delante del trono. No dice los altos y los bajitos, es diferente, no los poderosos y los esclavos. Bueno. Yo no sé por qué les gusta trastear tanto con los niños donde Jesús los dejó. Ya va, un momentico, déjame explicarles. Entonces, en el trono blanco es el juicio universal. Dice que estarán los muertos grandes y pequeños. El mar dará los muertos, la tierra dará los muertos y el infierno dará los muertos, y será hecho juicio de todos los muertos. Los libros serán abiertos y serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros, y otro libro, el cual es el de la vida, será abierto, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Desde que se abre ese libro y desde que se dice que el que no fue hallado inscrito, eso deja la posibilidad de que allí hay algunos que no perecerán.
Pero entonces ese es el juicio final. Antes de eso hay otros juicios que vamos a ponerlos en orden para entenderlos. El juicio de Mateo 25, que dice que vendrá el Señor y se sentará en el trono de su gloria y juntará las naciones como el pastor junta las ovejas. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Fíjese que no son las personas, sino las naciones. Y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este es el juicio que hará Jesucristo cuando venga en gloria para hacer juicio de las naciones por el trato que ellas le dieron a su pueblo Israel. Dice que dirá a los benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, fui enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste también. Y le preguntarán, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o desnudo o con hambre? Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Ese es el juicio de las naciones, lo que Jesucristo hará cuando venga para juzgar los que sean dignos de entrar al milenio. Es decir, la gran tribulación, si usted ha leído Apocalipsis, la gran tribulación diezmará la humanidad. Cuando Jesucristo venga no habrá sino un remanente de la humanidad, porque una plaga acaba con una porción y otra plaga con otra. De ese remanente o de ese residuo, Él juzgará quiénes son dignos de entrar en el reino, en el milenio. Esos benditos de mi Padre no es la iglesia, esos son las naciones que se juzguen, que han de entrar a ser partícipes del reino. Y ahora lo que les explico, les recibo las preguntas. Entonces, el juicio de 2 de Corintios 5, que dice que es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ese no es un juicio para pecado ni para salvación ni condenación, ese es un juicio para otorgar las recompensas. Ese es un tribunal como el que se pone en los estadios para otorgar las medallas a los ganadores. Ese es el tribunal de Cristo, es para la iglesia, ese es el único que hay para la iglesia, pero no será para juzgar si es salvo o no, sino para otorgar las recompensas. Y el juicio del trono blanco es el juicio final después del milenio, donde la tierra dará a los muertos, el infierno dará a los muertos, el mar dará a los muertos, y será hecho juicio de todos. Y a ese juicio se está refiriendo el capítulo 2, donde hemos leído la manera en que Dios juzgará a los que han practicado todas estas cosas que hemos oído o que hemos leído. Es decir, será según verdad, según justicia, según las obras, sin excepción de personas, no para los oidores, sino para los hacedores, y no según las apariencias, sino según los hechos. Al que oye el Evangelio, si lo cree se salva, y si lo rechaza está condenado. No hay más. Entonces, este juicio es para los que no oyeron el Evangelio. Ahora sí. La pregunta de los niños, hermano, a pesar de que no tengo hermano por delante, yo personalmente, analizando la maldad como va tan desarrollada y escuchando la expresión de tantos niños, o sea, que yo he puesto un término que más o menos de la edad de los 10 años
una criatura de acuerdo al desarrollo en cuanto a la maldad. Yo he predicado que ese juicio que está hablando el hermano en el capítulo de Apocalipsis también caerá sobre esos pequeños. No sé qué concepto. Bueno, ve hermanos, yo les aconsejo que los niños hay que dejarlos donde Jesús los puso y no trastear con ellos. Porque Jesucristo los puso en un sitio y no dice más nada. Entonces, ¿para qué estar uno con ellos para arriba y para abajo? Jesucristo dijo, dejad los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y Él no dijo más nada. Déjelos allí donde Él los dejó. Ahora, eso es explicable. Santiago dice, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El niño es un pecador, pero un pecador inocente. El adulto, el que ya no es niño, que puede ser el caso de los 10 años, porque hay unos que a los 10 años ya son, y hay otros que a los 13 uno ve jovencitos o jovencitas de 13 años que son realmente inocentes, son sanos. Entonces, realmente no se puede señalar una edad, pero la Biblia es clara en eso. De los niños, el que tiene conciencia de niño, de él es el reino de los cielos. No los baje, ni los suba, ni los eche para un lado ni para otro, porque Jesucristo los puso ahí y no dijo más nada. Lo demás es especulación. ¿Sí? No, eso es absurdo. Ahora, un momentico. Los niños son santos, según el capítulo 7 de Primera de Corintios. Pablo está abordando el problema del matrimonio. Entonces dice que los niños de una pareja cristiana, o por lo menos donde hay un cristiano, dice, son santos. Pero ¿qué clase de santidad? Esa es la santidad ambiental. Porque en un hogar cristiano no hay maldiciones, no hay vicios, no hay ídolos, no hay superstición, hay un ambiente de santidad. Entonces, el niño que se cría en ese ambiente, sea que sea hijo de una creyente y un padre inconverso o viceversa, pues son santos. ¿Por qué? Porque están apartados de la inmundicia. Pero ese niño, cuando crezca, ¿no tiene que convertirse para ser salvo? Pregunto yo. Claro, si Dios no tiene nietos. ¿Acaso los hijos nuestros son nietos de Dios? No. Mientras que el niño, es inocente. Si tiene la fortuna de nacer de un padre o de una madre cristiana, pues nace y crece en un ambiente de santidad. Pero no por eso es salvo. Es salvo mientras es inocente. Pero una vez que dejó la inocencia, tiene que convertirse